Buenas, queridos, queridas, mi nombre es Maxi Fernández y hoy vamos a hablar sobre cómo acompañar a adolescentes en la búsqueda de su identidad. Importante, vamos a trabajar cómo estar presentes sin invadir, sin definir y sin dañar. Pero primero quiero empezar poniendo algo sobre la mesa, porque muchas veces este tema aparece rodeado de tensión, de silencios incómodos, incluso de posiciones extremas. Cuando hablamos de adolescentes y de búsqueda de identidad, no estamos hablando de modas, no estamos hablando de etiquetas y no estamos hablando de convencer a nadie de nada. Estamos hablando de una etapa fundamental en la que las personas empiezan a preguntarse de manera más consciente y más profunda quiénes son y cómo quieren estar en el mundo. Y esas preguntas no aparecen porque algo está fallando. Aparecen porque el desarrollo humano funciona así, con este proceso. El problema no es que los adolescentes se pregunten. El problema muchas veces suele ser que los adultos no sabemos bien qué hacer con esas preguntas. Muchas veces, frente a lo desconocido, reaccionamos, intentando tal vez tranquilizar rápido, bajando el tema, cambiándolo, explicando de más o incluso cerrando la conversación. No porque no nos importe, sino porque nos importa tanto que nos da miedo equivocarnos. Este encuentro no busca dar respuestas cerradas, busca algo mucho más importante, ayudarnos a entender cómo acompañar procesos abiertos sin dañar, sin lastimar. Así que para poder acompañar, primero necesitamos entender qué está pasando. Y antes de profundizar, primero quiero agradecerte y quiero felicitarte y abrazarte, porque si estás acá escuchando es porque te interesa y es porque querés acompañar de forma efectiva a tu adolescente. Y cuando digo adolescencia, quiero hablar de esta etapa de transición profunda. No es solo un cambio corporal, no solo son algunos años más, es un cambio emocional, vincular y simbólico. El cuerpo cambia muchas veces antes de que el adolescente pueda comprenderlo. Las emociones aparecen con intensidad antes de que exista incluso un lenguaje suficiente para poder nombrarlas. La mirada del otro empieza a tener un peso enorme. Incluso el grupo se vuelve un espejo constante, el contexto. Y en ese contexto aparece una pregunta central, aunque no siempre se formula así. ¿Quién soy yo en todo esto que me está pasando? Cuando un adolescente dice, no sé qué me pasa, me siento distinto, no encajo, me confunde lo que siento, no está expresando un problema, está expresando un proceso de construcción interna. La identidad no es algo que se descubre de golpe. La identidad se explora, se prueba, se duda, se modifica. Esperar que un adolescente tenga claridad absoluta sobre quién es como esperar que alguien que está aprendiendo a caminar corra una maratón de una, sin cuidar y sin pasar por todas las etapas de ese proceso. Y acá aparece uno de los errores más frecuentes. Y cuando hablo de errores frecuentes hablo de esta mirada de adultos. Como adultos solemos leer la duda como alarma, la incertidumbre como riesgo, incluso, perdón, la pregunta como señal de algo que hay que corregir. Y no siempre es así. No toda confusión es patológica, no toda duda es un síntoma, no toda pregunta necesita una intervención ya, instantánea. Muchas veces el adolescente no está pidiendo respuestas, está pidiendo permiso para pensar en voz alta. Y cuando el adulto se apura a cerrar esa conversación, diciendo, esto es una etapa, ya se te va a pasar, no te pongas etiquetas, no pienses en eso ahora. Lo que transmite no es calma, transmite incomodidad. Y el mensaje que recibe el adolescente es, de esto no se habla, esto molesta, mejor me lo guardo. Y ahí
es donde se rompe la conversación. ¿Es importante decirlo con claridad? Sí. Es importante, no acompañamos desde la neutralidad. Cada adulto llega a estas conversaciones con su historia. Cada uno de ustedes llega con mandatos, llega con creencias, llegan con experiencias, llegan con vivencias, llegan con quiénes son, cómo fueron criados, cómo les enseñaron, qué temas eran tabú, qué cosas nunca pudieron decir. Entonces, cuando un adolescente trae una pregunta sobre su identidad, no solo escuchamos lo que dice, también se activan nuestras propias incomodidades. Aparecen miedos a decir algo mal, miedo a habilitar algo que después no puedan contener, miedo a no saber qué hacer, miedo a que nos juzguen otros adultos. Desde ese miedo intervenimos. Pero muchas veces el adolescente no necesita que sepamos todo. Necesita que no nos asustemos, que estemos. Un adulto que se queda, aunque no tenga todas las respuestas, es mucho más valioso que un adulto que habla mucho para tapar su miedo. Acompañar no significa decirle al adolescente quién es. Tampoco significa negar lo que siente, ni apurarlo a decidir. Acompañar es sostener el proceso sin apropiárselo. Y esto implica escucha sin interpretar de inmediato. No llevar la conversación hacia nuestras creencias, hacia nuestras vivencias. No buscar cerrar lo que todavía está abierto. Ser pacientes. Validar no es estar de acuerdo. Validar es decir, lo que sentís existe y merece ser escuchado. Y para eso estoy acá. El adolescente no necesita adultos que definan por él, que hablen, que respondan por él. Necesita adultos que no lo abandonen emocionalmente mientras duda, mientras no sabe. Y acá, el lenguaje no es solo lo que decimos, es el clima que construimos cuando hablamos. Hay frases que parecen, perdón, tranquilizadoras, pero invalidan. No te preocupes por eso, no te confundas. Esto es por lo que vos ves en redes. Ya se te va a pasar, es una moda. Porque el foco está puesto en corregir, no en comprender. En cambio, hay frases, sobre todo en modo pregunta, que abren posibilidades. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué sentís cuando aparece esa pregunta? ¿Qué necesitas de mí ahora? ¿Qué te ayuda? ¿Qué no? No hace falta usar palabras técnicas, hace falta presencia emocional real. Y algo importante es que si me equivoco, reparo. Pedir disculpas enseña que los vínculos pueden sostenerse incluso cuando fallamos. Eso también educa, eso también enseña. Quiero detenerme un poco también para que tengas un tiempo de procesar toda esta información, para que lo pases por vos. Si estás tomando nota, que puedas tener tiempo para bajar un poco todo lo que venís escuchando hasta ahora, porque todo esto que estamos hablando no se resuelve en una charla, no se aprende en una clase, no se incorpora de una vez, pero es el primer paso que estás dando y eso es sumamente importante. Conversar con adolescentes requiere práctica, requiere tiempo, requiere revisión personal. Por eso, desde hace tiempo armé una guía práctica para conversar con adolescentes. Hoy funciona como taller asincrónico justamente para que vos lo puedas hacer a tu tiempo. Es una guía pensada para adultos reales, adultos que dudan, adultos que se traban, adultos que a veces no saben qué decir o que sienten que el adolescente se cierra cuando intentan hablar. No es una guía de discursos, es una guía para crear conversaciones posibles incluso cuando el tema incomoda. Son capítulos, hay material complementario, hay guías de ejercicios y dinámicas por edad, por tema. Si sentís que este trabajo te interpela, que querés conversar con adolescentes de una manera efectiva, que querés profundizar con ellos, puedes escribirme a mi Instagram, maxfer.coach, y te paso la info de todo el taller sin compromiso.
Y ahora sí, continuamos. Estamos hablando de acompañar. Y acompañar no significa hacerlo todo solo. Hay situaciones donde el sufrimiento deja de ser parte del proceso de exploración. La angustia intensa sostenida, el aislamiento extremo, las autolesiones, la ideación perdón, la idea suicida, un consumo problemático. En esos casos, el rol del adulto responsable y su principal acción es derivar sin desaparecer. Derivar no es abandonar, es cuidar. Y es fundamental explicárselo, perdón, al adolescente para que no viva la derivación como un rechazo, como un, bueno, anda con él, te suelto. Quiero cerrar este encuentro primero avisando que van a haber muchos más. Ya hay algunos encuentros subidos en mi canal de YouTube, así si querés ver, bienvenidos a compartir. Los adolescentes no necesitan adultos perfectos, necesitan adultos presentes, disponibles y honestos. Acompañar la búsqueda de identidad no es definir, es crear un espacio donde preguntar es posible. Y eso nos exige revisarnos, revisar nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestras incomodidades. Porque muchas veces lo que más incomoda no es la pregunta del adolescente, sino lo que nos obliga a revisar en nosotros. Cuando un adolescente se anima a preguntar quién es, no nos está pidiendo respuestas, nos está pidiendo que no lo dejemos solo mientras los descubre. Queridos, queridas, gracias por un encuentro más. Nos vemos en el próximo.